Bien, en abril del pasado 2020 se publicaba el número 0 de la revista digital Extramuros, que se trata de una publicación quincenal que a cada día que pasa gana más y más seguidores, porque, entre otras cosas, es una de las pocas publicaciones que permite leerse en su totalidad sin la necesidad de abonar nada, aunque existe también la posibilidad para que aquellos que así lo deseen puedan aportar la módica suma de 200 pesos mensuales. Y allí escriben destacadísimos ensayistas, entre los que me acuerdo, por ejemplo, ahora de el semiólogo Fernando Andach o el profesor de la Facultad de Ciencias Sociales Rafael Weisse. Y Extramuros se propone desarrollar el pensamiento escrito sobre temas de distinta índole y deja constancia que los artículos allí expuestos son de responsabilidad de sus autores. Y esta mañana estamos en diálogo con quien es el director de la revista, el escritor y docente universitario Aldo Mazzucchelli, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Mazzucchelli? Buenos días, ¿cómo está usted? Muchas gracias por invitarme. No, por favor, sabe que hace un buen tiempo que estábamos detrás de su rastro, pero no había sido posible todavía ubicarlos. Hay varios temas que quisiéramos tratar, pero fundamentalmente, más adelante en la entrevista, vamos a algo que ha tomado un estado público muy importante en las últimas horas. Pero antes de ello vamos a hablar un poco sobre la revista Extramuros propiamente dicho. ¿Cómo surge esta idea quijotesca, hasta podríamos decir, de tirarse a editar un trabajo quincenal que llame a la profunda reflexión sobre distintos temas, como dijimos, y que por encima de ellos se distribuye en forma gratuita? Bueno, yo trabajé trabajé en periodismo durante bastante tiempo, de diferentes maneras, pero el tiempo más concentrado que tuve en eso fue en los años del 94 al 2000, en donde con Manuel Flores Silva publicamos la revista Postdata. Yo era parte del equipo de dirección junto con Gerardo Bleier, con Fidel Esclavo y con Manuel Flores Silva. Gran publicación aquella. Sí, Gran bueno. Y entonces, cuando en el 2000 terminó Postdata, siempre seguimos amigos con Flores Silva, con los demás, digamos, y bueno, eventualmente, con el paso del tiempo, yo después me fui de Uruguay, estuve 10 años viviendo afuera, estuve estudiando y estuve viviendo en Estados Unidos, 10 años, dando clase allá y eso, y después volví, y allá en el 2013, y ya por el 2015-16 empezamos a hablar un poco con Manolo Flores de sacar una revista. Bueno, finalmente teníamos ideas un poco distintas sobre qué era lo más conveniente, digamos, sin perjudicar eso a la amistad que nos une, pero bueno, finalmente terminamos decidiendo que bueno, yo iba a seguir con ese proyecto y él iba a seguir con otros proyectos que tenía. Y yo armé un grupo de gente, o sea, empecé a convocar gente, empecé a invitar gente que conocía, y luego, como pasa siempre, se unió otra gente que vio la publicación y ya desde el número 1, 0 incluso, se unió. Pero en realidad nosotros no pensábamos, desde luego, porque todo esto que cuento, digamos, esta preparación ocurrió en el año 2019, hacia fines, ¿no? Noviembre, diciembre, enero del 2020, etcétera. No pensábamos dedicarnos para nada a este tema de la supuesta pandemia, digamos. Y bueno, yo justo tenía un viaje en ese momento que tenía que hacer, una invitación justo a Stanford, que es la universidad donde yo estudié, para pasar 3 meses ahí haciendo una investigación. Entonces, dejamos todo un poco armado, pensado incipientemente, y me fui en marzo, el 28 de febrero, me fui de hecho de Uruguay, para supuestamente quedarme hasta julio ya. Pero ¿Qué momento para viajar? Sí, el tiempo fue perfecto. Me volví el 21 de marzo, o el 23 de marzo, no me acuerdo, porque allá obviamente la universidad cerró y no se podía hacer nada. Yo, digamos, no me podía quedar tampoco, no sabía lo que iba a pasar, qué iba a pasar con Uruguay, con los vuelos, con los aeropuertos, con las cosas. O sea que me vine y después tuvimos una reunión con los muchachos, con la gente que estaba en aquel momento en el equipo, que fue cambiando, le voy a decir bastante, y decidimos que, después viendo lo que estaba pasando, decidimos, dado que varios coincidíamos no tanto con la gente de adentro de la revista que estaba en ese momento, con algunos sí, con otros no, pero había gente afuera de la revista con la cual coincidíamos más. Entonces hicimos un número 0, que es un poco extraño, en donde juntamos una cantidad de ensayos sobre el asunto del COVID, que apareció el 14 de abril, creo que fue, y ahí salió un número extraño que después no tenía nada que ver con el formato que nosotros pensábamos para la revista. Luego el número 1 salió al mes siguiente,
Y ahí sí ya empezamos con el proyecto que teníamos originalmente. Pero claro, el tema de COVID fue ocupando mucho lugar porque no es, en la opinión que tenemos la mayoría de nosotros, no es un fenómeno tanto sanitario, que lo es, como social, digamos, y político, histórico, ¿no? Es decir, es un cambio de la humanidad, digamos, ¿no? Entonces, hay mucho para hablar sobre eso y de hecho hemos publicado miles y miles de páginas sobre ese tema. Cualquiera que entre a la revista y repase los números para atrás se va a dar cuenta de la cantidad de material que hay. Pero yo diría que desde el número 0 la revista tiene dos líneas fundamentales. La primera es que nosotros como escritores, ensayistas, aportamos nuestras cosas, nuestros pensamientos, digamos, a los temas que nos interesan o que van ocurriendo. Es una revista, yo diría, de fondo, no es una revista de información. Hay información, por supuesto, ahora voy a explicar, pero nuestra opinión es que lo que hace falta, por eso el lema dice la escritura ante el declive del debate público, nosotros pensamos que lo que hace falta es análisis y profundidad en la información, porque hay una cantidad impresionante de información que mayormente es repetición, es como un repetir, digamos, uno si rastrea enseguida encuentra más o menos rápido dónde está la fuente de eso y luego ve miles de repeticiones de lo mismo, con pequeñas variantes, y sin crítica, ¿no? sin cabeza, digamos. Entonces, lo que nosotros queríamos era tratar de aportar puntos de vista y que fueran plurales. De hecho, en el equipo de la revista durante muchos meses, durante la pandemia, tuvimos opiniones distintas sobre el asunto. Algunos escribíamos más, otros menos, pero convivimos, digamos, ¿no? Pensando cosas distintas, que es, yo creo, la línea, digamos, la esencia de lo que tiene que pasar, que es que tiene que haber debate, tiene que haber discusión y hay que respetar el punto de vista del otro. Entonces, el equipo fue cambiando y yo decía que hay dos líneas, ¿no? Y eso se reflejó ya en el número 0. Yo había empezado, lo primero que hice cuando empezó a pasar esto, fue empezar a traducir artículos científicos. Y alguna gente dice, bueno, pero usted es doctor en letras, ¿por qué traduce artículos científicos? Bueno, los traduzco porque los puedo traducir, porque los entiendo además, y porque creo que cualquiera los puede entender, basta con leerlos. El problema es que mucha gente no va a leer eso, sino que funciona en un nivel que yo llamaría de autoridad. Es decir, escucha a las autoridades oficiales sobre el tema que sea y repite eso, y no va con su propia, digamos, dotación, ¿no? mental, de opiniones, de experiencias sobre todo, a leer y a investigar por sí mismo y a tratar de ver cuáles son los detalles de lo que está pasando. Entonces, decía, desde ese número 0 tenemos una línea que es información, traducción de artículos científicos sobre todo, que hemos traducido muchísimos artículos, siempre citando las fuentes, traduciendo literalmente, digamos, y tratando de, traduciendo fielmente, quiero decir, y tratando de aportar información nueva en el momento mismo que surge, sobre todo en inglés, y también en francés a veces, y algo de alemán hemos traducido también. O sea, esto ninguno de nosotros habla alemán, es con traductor automático, pero en general del inglés y demás traducimos nosotros, y tratamos de que sean traducciones de calidad para que sean fácilmente legibles y que aporten cosas nuevas, digamos, a la discusión en Uruguay. Y además de eso, bueno, tenemos una serie de secciones fijas. Yo decía un poco, decía que no, la revista no estaba centrada en la información, no es lo que quiero decir exactamente eso. Lo que quiero decir es que no funciona como un diario que repite más o menos lo que dicen las agencias y demás. Hemos hecho investigaciones originales tratando de traer bastante rápido respecto de lo que surge, lo que está pasando en el fondo de la discusión. Por ejemplo, publicamos no me acuerdo si fue en junio o por ahí, un artículo sobre el gran reseteo. Tiene otros nombres, pero... Aguantame un segundito solo porque perdí un poquitito por la calidad de internet que tenemos acá, que no es muy buena. La última partecita de lo que me dijiste, ¿lo podés repetir, por favor? Sí, ¿desde dónde quieres que repita? No, de 15 segundos, no más que eso. Sí, yo te pierdo un poquito también, pero sí, claro. Yo decía que teníamos que información, la revista ha aportado información original también, pero siempre tratando de llevarla a los temas más centrales y de fondo, digamos. Por ejemplo, publicamos ya al principio un análisis sobre el rol de la prensa
en la pandemia, que nos parecía en aquel momento que podía ser muy mejorado, porque la prensa estaba repitiendo básicamente una especie de versión oficial única, sí, claro, sin someterla a ningún tipo de crítica. Después publicamos también, allá en el 2020, al principio, algunas notas sobre lo que estaba pasando con la censura en las redes sociales, que nadie hablaba en aquel momento. Después publicamos una nota sobre el gran reseteo y cuáles eran las grandes líneas, digamos, de transformación que el Foro Económico Mundial y otros estaban impulsando a caballo, digamos, a lomos de la pandemia, ¿no? Como gran movimiento político global, ¿no? Después, bueno, publicamos una cantidad de cosas sobre de aspectos técnicos de lo que se estaba haciendo. Yo diría que lo más relevante es un análisis que lo publicamos el 5 de diciembre del 2020, que fue el primero que apareció en Uruguay, antes de que se empezase a hablar de eso, sobre los test PCR, reuniendo información y mostrando que no es una herramienta confiable para diagnosticar nada. De hecho, oficialmente no lo es, la OMS lo dice. Pero no es lo que corre, digamos, entre la gente. La gente dice, me hice el test y tengo COVID. Tan cuestionado el test PCR y tan demostradamente ineficaz, pero que parece mentira que en el común denominador de la gente sigue siendo poco menos que la Biblia, como tú acabas de decir. Exacto. Me hice el test, no, estoy libre de COVID, o me hice el test y sí tengo. Es de terror. Está demostrado que el test tiene 93% de falsos positivos. Al nivel de ciclos de umbral que se corre, digamos, umbral de ciclos, perdón, que nosotros lo averiguamos también, y es entre 35 y más 40 en Uruguay, digo, y es lo mismo en el mundo, en algunos lugares se corre a 45, es una cantidad delirante, digamos, y aparte, bueno, hay otras cuestiones técnicas, no voy a entrar ahora en eso, pero está publicado, se puede leer, y a partir de ahí, más o menos un mes después, el doctor Ciuto empezó también a hablar del PCR, y lo amplió, digamos, hizo su campaña, ¿no? Tratando de crear conciencia sobre eso también. Y bueno, y lo mismo otros aspectos del asunto, ¿no? Pero en general hemos tratado de aportar siempre información de fondo. También, por ejemplo, tenemos una nota muy larga, una nota de etapa sobre los mails del doctor Fauci en Estados Unidos y cómo eso muestra el modo como, es decir, quiénes son los que están llevando adelante políticamente este movimiento, digamos, en el mundo. Y en fin, hay una cantidad de información de fondo, ese es el punto, ¿no? Y la revista tiene muchísimos lectores, mucha lectura tiene. Y por eso nosotros, usted preguntaba cómo es posible, digamos, bueno, simplemente es por vocación y porque nosotros creemos en tratar de investigar sobre lo que es verdadero y tratar de comunicarlo. Todavía somos de vieja escuela en el sentido de que creemos en la verdad, ¿viste? Algo de lo que casi nadie parece creer últimamente, pero nosotros incluso filosóficamente tenemos ensayos y artículos sobre este tema que también, digamos, forman parte del asunto. Bueno, además de esto hay información, hay debate, digamos, ensayos políticos, hay una sección de poesía regular en donde vamos publicando poesía de autores reconocidos y contemporáneos de muchos países americanos y España. Hemos publicado también series sobre economía. Estamos haciendo una traducción que le llamamos folletín, la traducción de un libro de historia clásico que nos parece fundamental que la gente lo conozca, que se llama Tragedia y Esperanza, un libro de un autor norteamericano, perdón, Carroll Quigley. Y bueno, y hay una cantidad de material en cada número que más o menos tratamos de que sean unos 13 a 15 ensayos por número, ¿no? Lo que sale, o notas. Esa es la historia, digamos, ¿no? El equipo ha ido cambiando, pero todos vocacionalmente, digamos, trabajamos, contribuimos cada 2 semanas. Y alguna gente se ha bajado también, y bueno, y ahí sigue el proyecto, ¿no? Es más que interesante el proyecto de ustedes, lo he estado siguiendo prácticamente desde el primer número y después he ido a hurgar en el número 0, que me pareció realmente muy interesante. Uruguay ha alcanzado porcentajes de personas vacunadas realmente altísimos. Sin embargo, cuando uno que tiene la posibilidad de dialogar con muchas personas indaga las razones por las que se han vacunado, percibe que una nada despreciable cantidad de ellas lo ha hecho sin convicción,
de los posibles beneficios. Y sí por presiones familiares, laborales, sociales. ¿Por qué la gente no termina de creerse del todo ni lo de la pandemia, ni mucho menos lo de los beneficios de la vacuna, aún con ese cercenamiento de la opinión pública y de la información a la que estamos sometidos y que ahora queda más claro todavía ante la bajada de careta de YouTube, reconociendo que efectivamente no permiten videos que contradigan la versión hegemónica? Bueno, usted mismo tiene la respuesta de la pregunta, ¿no? Es decir, yo creo que un punto central, hay varios, ¿no? Hay uno es que nosotros somos todos bichos sociales, ¿no? Entonces la presión, digamos, de los iguales, de la gente que nos importa, o de la gente que nos puede influir de alguna manera, sea por convicción o por presión, ¿no? Por ejemplo, un empleador, es muy simple, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es un porcentaje grande de la decisión de vacunarse. Mucha gente dice, yo no sé, pero bueno, voy a vacunarme porque es lo más fácil de hacer. El problema es que no es que no sea fácil, porque es bastante fácil. El problema es que las consecuencias se están viendo en el mundo y esas consecuencias también están siendo pero brutalmente censuradas. Por supuesto, es lo más importante de todo lo que está pasando, es entender cuáles son las consecuencias de vacunarse. A esta altura ya es un poco tarde, yo diría, porque la mayor parte de la gente ya se vacunó en Uruguay, ¿verdad? Con lo cual, claramente, a un porcentaje de la gente que se vacuna no le pasa nada en términos de reacciones negativas, pero a otro porcentaje, que no es posible establecerlo todavía, sí que le pasa. Yo acá en mi familia, digamos, en mi familia y en gente cercana que conozco con nombre y apellido, tengo hoy, a esta hora, 3 casos de gente que está con los mismos síntomas, que son pérdida del resuello, o sea, no tienen aire, no tienen oxígeno, quiere decir eso, ¿verdad? Es decir, claro. sienten que no está entrando oxígeno al cuerpo. Tienen fiebre intermitente, a veces alta, y tienen una tos seca, constante. Uno de ellos está expectorando sangre, otra tiene la presión, tenía 19,8 ayer. Y otra señora, esta de unos 65 años, estuvo 3 meses sin poder trabajar, sin poder levantar una bolsa del piso porque se cansaba, era bastante obesa. Está un poco mejor ahora, pero sigue arrastrando esto. Los 3 vacunados con Sinovac, quiero aclarar, porque hay un mito de que es mejor, peor. No es la experiencia de lo que se está viendo. Pero además, basta mirar lo que pasa en Israel, ¿no? Es decir, Israel tiene un porcentaje muy alto de la población vacunada. Israel está en este momento en un pico de casos y de muertos, supuestamente por COVID, que también hay que explicar que esos números solo se pueden comparar consigo mismo, ¿verdad? Porque son números que incluyen mucha cosa dentro. Porque en el mundo se cambió en marzo-abril del 2020, hay una directiva de la OMS para cambiar el modo de hacer el registro de las defunciones. Con lo cual, se agrega un código, ¿verdad? COVID, que ahí la orden, y que fue adoptada por la mayoría de los países miembros de la OMS, de respetar eso, que es cualquier fallecido que tenga un PCR positivo en un lapso anterior a la muerte, que puede ser 30 días, 60 días en algunos lugares, a veces más también, debe llevar ese código. Y eso es lo que la prensa informa como fallecido por COVID. Entonces, bueno, estaba hablando de Israel. En Israel, ese número, ¿verdad?, tiene 3 picos desde que empezó la pandemia. El primero fue antes de la vacunación. El pico más grande es después de la vacunación, más o menos durante un mes, a partir de que se empezó a vacunar. Y el tercer pico, con toda la gente vacunada, es ahora. Quiere decir, hay una explicación, que es otra explicación inventada, digamos, sobre la marcha, como todas las anteriores, que es lo que pasa que la inmunidad de la vacuna Pfizer decae después de 2 meses o 3 meses. Lo que quiere decir que vamos a tener que aplicar a una cuarta, una quinta y una sexta. Claro, entonces la solución es, ya que no funcionaron dos dosis, hay que seguirse dando dosis de lo mismo, que tampoco va a funcionar, está claro, ¿no? Pero todo esto está anunciado de antemano por una buena parte de la comunidad científica seria que está siendo censurada y hecha desaparecer, ¿verdad?, de las redes y demás. Nosotros la publicamos, en Extramuros está, y esa es la demostración de
que existe, porque no vamos a inventar nosotros, digamos, son personas con nombre, apellido, carrera, hay alguna gente de altísima calificación, hay un premio Nobel, por ejemplo, pero bueno, hay más gente. En Alemania hay un movimiento muy importante de médicos muy respetables, patólogos, o sea, las personas que, entre otras cosas, en autopsias, que están llevando adelante una investigación sobre los fallecidos vacunados. Hay investigaciones sobre la coagulación que se produce en algunos de los vacunados, hay investigación sobre la inflamación generalizada que se produce, sobre los daños en el aparato cardiovascular, etc. O sea, hay mucha cosa que está circulando en el mundo que es tremendamente alarmante, pero además hay un hecho que nadie que lo vea puede no darse cuenta de que es gravísimo, que es, de hecho, en el último número de la revista, si la gente va a la nota de tapa, va a encontrar enseguida un video, que es un gráfico, que muestra algo así, no me acuerdo, como 50 países del mundo, en donde tenemos los fallecidos COVID hasta el momento en que se empieza a vacunar, y la curva hace así. Uruguay es uno de ellos, ¿verdad? En Uruguay tuvimos 180 fallecidos durante el año 2020, luego tuvimos unos 300 y algo más en los primeros meses del año 2021, y a partir de marzo-abril, se empezó a vacunar el 28 de febrero, ¿no? A partir de marzo-abril del 2021 tenemos 6.000 muertos más. Esa es la proporción. Pretender que la vacuna no tiene ninguna relación con los fallecidos es un acto de fe, verdaderamente. Lo que habría que hacer es investigarlo, pero lamentablemente, según mi experiencia y la de mucha gente, porque esto es algo que está pasando en todo el país, digamos, cuando una persona que está vacunada y tiene síntomas acude al médico, la gran mayoría de los médicos de antemano dicen, esto es una alergia. Claro. Y no admiten de ninguna forma que haya que investigar si la vacuna pudo tener algo que ver con el fenómeno. Con lo cual nunca se va a decir que la vacuna genera estos problemas, porque se niega de antemano, digamos. Es parte de esta ideología global, digamos, que se ha impuesto de arriba hacia abajo, impulsada por la OMS, por las compañías farmacéuticas, que además son las que venden la vacuna y lucran con ella. Pfizer es el gran autorizador, digamos, la gran fuente de información sobre la vacuna Pfizer es Pfizer, que es el que la vende y que ya ha declarado 33.000 millones de dólares de ganancias de ingresos, digamos, por la vacuna. Y sigue, porque ahora está intentando, en Estados Unidos se está buscando aprobar vacunar a los niños menores de 12 hasta 5 años, y está en discusión eso, y no sé si no se aprobó ayer, porque tengo que mirar porque estaban en una discusión bastante avanzada, y el doctor Fauci, que es digamos, uno de los cerebros de este negocio en Estados Unidos, dijo que probablemente antes de Halloween, que es 31 de octubre, ¿no?, en este año, va a estar aprobada. Fauci que suele cambiar de opinión muy a menudo también, ¿no? Sí, cambia de opinión, se va adaptando, sí. Bastante. Bueno, volvemos con el escritor Aldo Mazzucchelli, director de la revista Extramuros, y con un tema más que interesante y que debiera estar sobre el tapete en todos los ámbitos posibles, si realmente tuviéramos una prensa y unas autoridades que tuvieran interés real por la salud de la gente, que infelizmente ya sabemos que no es así. Pero vamos, si hablamos de manipulación de la información, Mazzucchelli, a mí se me viene a la mente inmediatamente lo que hace algunos meses veíamos que sucedía en la India, por ejemplo. Los números eran sencillamente pavorosos. Hoy ya no se habla prácticamente de la India. ¿Usted tiene una explicación para ello? ¿Por qué no se habla más de India? Y porque la India, digamos, no tiene COVID, ¿no? Es un gran fracaso del COVID. La India pasó todo el 2020 igual que Uruguay, es decir, prácticamente no había COVID. Ojo, lo mismo pasó en Japón, por ejemplo, la gente no lo sabe, ¿no? Yo diría que el factor, si alguien quiere empezar a investigar por sí mismo, lo primero que tiene que hacer es ir a un sitio que se llama worldometers.info. Tú puedes pasar el link después, en todo caso, y entrar en donde dice coronavirus. Ese es un sitio que se actualiza minuto a minuto, que tiene estadísticas de todo el mundo, pero en este caso tiene estadísticas sobre COVID, tiene una sección, digamos, una página, digamos, dedicada solo a esto, que es el único lugar en donde uno puede verdaderamente modificar la información, ordenar la información, jerarquizando por diferentes variables. Por ejemplo, puede poner fallecidos por millón
tocando arriba en la columna, se ordenan todos los países del mundo y aparece el que tiene más fallecidos por millón arriba y es para abajo. Eso lo puede hacer por dentro de los continentes también y demás. Solo con hacer eso y con entrar a algunos de los países, por ejemplo Israel, dije recién, pero se puede hacer con otros países, se puede hacer con Uruguay también, y mirar la evolución de los gráficos, uno se da cuenta perfectamente de lo que está pasando. Basta con hacer eso. Porque la gente dice, bueno, pero usted estudió, digamos, no es un especialista en biología o en medicina, ¿por qué habla de este tema? Insisto con lo que dije al principio, yo creo que es una obligación cívica, un deber de la gente en un tema tan importante como este, que es de vida o muerte para mucha gente y que ya tiene una repercusión económica muy importante sobre la vida de millones y millones de personas. Es obligación no quedarse con la información oficial. De ninguna manera repetir la información y tampoco alinearse políticamente en relación con este tema. Esas son dos cosas que nosotros dijimos del primer día. Esto no es un tema político. Se ha politizado, por supuesto, inteligentemente aquellos, digamos, que lanzaron esto, porque están buscando cambios de fondo en el mundo y beneficios económicos para ellos. Hay mucha gente en esto. En cierto modo sometieron a coacción a los políticos desde marzo, corriéndolo un poco con el poncho. De todo el espectro, sí. Todo el abanico ideológico. De todo el espectro, porque los corren con el poncho, con la idea, que yo lo vi, yo estaba en Estados Unidos cuando empezó esto, y enseguida se vio, digamos, ¿no? Que los políticos, digamos, no tenían margen de acción, porque los medios, que eso sí, los grandes medios están comprados, ¿verdad? Para repetir un discurso. Ni que hablar las redes sociales. El Washington Post, el BBC, más las redes, Facebook, Twitter y YouTube, sobre todo, más el buscador de Google. Todos esos están comprometidos con este cambio y están beneficiando de él. Están aliados, algunos directamente financiados, por grandes compañías farmacéuticas que a su vez son las que controlan la OMS y los organismos que mucha gente ni siquiera sabe que existen. Nosotros publicamos una investigación larga sobre los organismos que se crearon en los últimos 5 años, a veces un poquito más, 7 años, que se llama, por ejemplo, CEPI, o bueno, hay diferentes siglas, que no voy a aburrir a la gente ahora con eso, pero son juntas mundiales de preparación de la pandemia, así se llaman, o de pandemias, en donde los directores, digamos, los que inciden, hay algún figurón político, pero la mayoría de los que inciden son los grandes delegados de las grandes compañías financiadoras de la salud o directamente de las grandes compañías farmacéuticas. Por ejemplo, está una cosa que se llama el Wellcome Trust, con doble L, Wellcome Trust, que tiene sede en Inglaterra y cuyo principal se llama Jeremy Farrell, Sir Jeremy Farrell. Es un hombre joven de unos 50 y algo de años. Ese Farrell está en el directorio de varias de estas coaliciones, lo mismo que Bill Gates, que a su vez son la Wellcome o la Bill y Melinda Gates Foundation, son grandes fundaciones que canalizan dineros de todo origen hacia la investigación médica o hacia la inversión en vacunas. Entonces, y entre otras cosas, ¿no? Y también tienen su ideología, tienen sus planes acerca de reducir la población, acerca de cómo hacer un mundo mejor. Entonces, hay, digamos, conexiones que son muy transparentes, ¿no? Y claro, ellos mismos lanzan enseguida los adjetivos que luego la gente, sin saber lo que está haciendo, repite: conspiranoico, teoría de la conspiración, antivacuna. Terraplanistas, negacionistas. Son todos elementos de marketing que se han lanzado desde el principio para que la gente los repita y se alinee, porque claro, cuando uno se apropia de una palabra, cree en eso y se pone de ese lado, ¿verdad? Y empieza a encontrar enemigos del otro. Y entonces divide y reinarás, ¿no? Eso también ha ocurrido. Pero decía, con los políticos lo que ha pasado es que han lanzando información falsa desde lugares de mucha autoridad al principio, en febrero y marzo, prepararon a los medios y luego los grandes medios son repetidos, ¿verdad? Como en cascada por medios chicos, por ejemplo, el País de Uruguay o cualquier medio pequeño de un lugar remoto, de un estado en Estados Unidos o lo que sea, genera un estado de opinión que obliga a los políticos a responder a ese estado de opinión. Los políticos, por más que crean, que se den cuenta, se informen y demás, tienen las manos atadas, por así decir, porque la opinión pública los obliga a obedecer la línea que baja respecto de la pandemia o a quedar como asesinos, como criminales. Esas son las dos opciones que hay, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el político que va a pagar el costo político de que cada muerto esté sobre él? Porque además, como ya vimos, digamos, las cifras de fallecidos están absolutamente infladas. Desapareció la gripe, por ejemplo. Ni que hablar del dengue. Permitimos una breve interrupción. Hay un montón de enfermedades que desaparecieron, pero
de todos modos, lo que queda, ¿verdad?, es el discurso oficial. Y ese discurso oficial es la cantidad de muertos, lo repiten los diarios y la televisión maniáticamente todos los días, y con eso generan un estado de opinión que sigue empujando y que genera, digamos, obliga, ¿verdad?, a los que administran el poder un poco a tener que acomodarse a eso, ¿no? Claro. Entonces, es muy complicado, digamos, ¿no? Es muy complicado cómo revertirlo. Yo creo que la forma de revertirlo es seguir hablando, seguir explicando y seguir intentando despertar a que la gente se informe por sí misma. Lo bueno que tenemos es que los cambios en la tecnología y la información hacen que sea imposible censurar del todo, digamos, la información. Es imposible una censura total. Lo que se puede hacer es una censura parcial. Bueno, imposible no es, pero hacerlo tendría un costo político descomunal. Convertiría a todo Occidente en China o en Cuba, digamos, ¿no? O sea, que tiene Internet controlada. Y aún así es posible escapar de eso, ¿verdad? Entonces, pienso que esa son los aliados que tenemos, ¿no? Es decir, la libertad de informarse a través de fuentes alternativas y de pensar con la cabeza de uno y tratar de mirar lo que está pasando alrededor, ¿no? ¿Qué le está pasando a la gente? Y bueno, eso es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Justamente pensando eso que tú decías, trayendo a colación precisamente. Vemos que los números acá en Uruguay han bajado considerablemente y que aún así, prendés la televisión a la hora de los noticieros. Bajan los números porque bajaron los tests. Sí, claro. En lugar de hacer 30.000 tests, hago 3.000 tests, ¿no? Y porque también, y no se olvide la gente que porque también se bajó el número de ciclos a los cuales no solamente los casos. Claro, informan no solamente los casos, sino también los fallecidos. Con lo cual, porque ya sabemos que los fallecidos son fallecidos por cualquier causa con un test positivo. Hay 97% de test falsos positivos, aproximadamente. Entonces, regulando eso, y como decías tú muy bien, regulando el CT, al cual, que a mí no me consta que se haya regulado eso, yo no lo afirmo eso, no lo sé. Lo afirma la doctora Karina Acevedo Whitehouse, una destacadísima. No sé si en Uruguay se hizo. No sé si en Uruguay se hizo. Según ella, pero eso fue una determinación de la Organización Mundial de la Salud para todas. Bueno, ok, entonces eso es parte de la explicación. Y la otra parte de la explicación es la cantidad de test que se hacen, que se ha bajado inmensamente. Claro. Entonces, digamos, no siempre la gente termina haciéndose el test, porque ya todo el mundo sabe más o menos lo que pasa y demás. Estamos cansados de ver futbolistas que tienen 4 o 5 PCR positivos y andan tomando mate en la casa, no están enfermos de nada, digamos. Digo ese caso porque son casos notorios, digamos, ¿no? Pero sí. Todo el mundo debe tener algún pariente que tiene un PCR positivo y no tiene nada. Es decir, el PCR no es prueba de nada. Y también te puede dar un PCR si tenés gripe, tenés un resfrío, tenés cualquier otra cosa. Entonces, te puede dar positivo y te puede dar negativo también. O sea, en fin. Bueno, pero con esa herramienta se ha mantenido la información y se la ha regulado, se sube y se baja, ¿verdad? Ahí está, pero justamente con esos números que vemos que supuestamente bajan, tanto en los infectados como de fallecidos, aún así se enciende el televisor o la radio y es constante el bombardeo, ¿no? Comienza el informativo con la cantidad o los números del SINAE con respecto a la pandemia de COVID. ¿Te parece que estos números se van a mantener así en esa pausa o en ese letargo por mucho tiempo o sospechás que esto va a incrementarse nuevamente? Sería hacer futurología. Sospecho que se van a incrementar de nuevo, pero la explicación que tengo es que en el mundo ha pasado eso. Y Uruguay generalmente está repitiendo, digamos, cosas que están pasando en otros lados. Uruguay tiene varias ventajas, ¿no? Una es que yo creo que acá somos pocos y nos conocemos. La segunda es que el porcentaje de vacunados es muy alto y yo creo que ahí hay un doble filo. Porque por un lado, en la medida en que no se siga la estrategia, digamos, de empezar a reconocer los efectos secundarios y los muertos que vienen por vacunación, que tienen aspecto de COVID, muchos de ellos además, se puede mantener esta situación medio en sordina, pero si eso crece mucho, va a haber que explicar qué es lo que está pasando, ¿no? Como pasa en Israel, por ejemplo, o mismo en algunos estados de Estados Unidos, ¿no? En donde hay un porcentaje altísimo de vacunados y los números no bajan. Entonces, ¿qué pasa? El problema es a cómo se atribuyen los fallecidos, ¿no? Es decir, si yo le llamo muerto COVID a todos los muertos antes de vacunarlos y luego que los vacuné no les hago test PCR
y digo que murieron de otra cosa, de un infarto o de una ACV o de un estado inflamatorio generalizado o lo que sea, entonces el COVID no es, digamos, los vacunados no mueren de COVID, ¿me explico? Y como eso es lo único que importa en términos de seguir vendiendo vacunas y seguir expandiendo el negocio, no solo de la vacuna, no solo el negocio económico, que es muy importante, sino sobre todo el negocio del control, ¿verdad? Es decir, el negocio de mantener a la gente aterrorizada y obligarla a obedecer no solamente este punto, sino toda una batería de medidas, porque el fondo, uno de los fondos más importantes de esto es establecer un nuevo poder en el mundo. Ese nuevo poder es el poder, digamos, de esa corporación entre científico y mediática y tecnológica, que es la que está mandando ahora. Twitter, YouTube, Facebook, más los intereses intrincados, digamos, entre financieros y farmacéuticas, más algunos grandes medios que además han recuperado audiencia. Fíjate tú que el canal, no sé, cualquiera de los canales privados de Uruguay tenía informativos que no miraba a nadie hace 2 años, porque eran inmirables, ¿no? Uh-huh. Era una sucesión de choques y robos de kioscos, digamos. Es imposible mirarlo. En cambio ahora, es decir, desde el 2020 se estableció una especie de estado de guerra en donde la población sintió que se tenía que informar porque pasaba algo que era candente, digamos así, y los medios, con ese discurso del miedo, recuperaron audiencia, recuperaron rating y recuperaron plata, porque los anunciantes se volcaron, porque ahora sí era atractivo, porque había un público objetivo enorme. Entonces esto significó un gran cambio que echó atrás, hasta cierto punto, la pérdida de audiencia que justificadamente habían tenido los grandes medios por la mala calidad del producto que ofrecían. Ahora ofrecen un producto de peor calidad, yo te diría, pero tienen más público y más dinero. Eso, en mi opinión, lo vengo diciendo desde el principio, esto, lo que han hecho los medios, los grandes medios, es una maniobra de reacción, es una maniobra defensiva, lo mismo que la censura. ¿Por qué? Porque imagínate los grandes periódicos, ¿no? El New York Times, el Washington Post o el Guardian o mismo el País, el Observador, etcétera, ¿no? Son periódicos que desde el 2000 aproximadamente venían perdiendo audiencia, venían perdiendo lectoría. No es una línea recta, pero si uno mira el promedio, es muy aguda la pérdida de audiencia, ¿no? Entonces, esta oportunidad también les interesó para recuperar audiencia y para limitar y desprestigiar, sobre todo, las voces independientes en la prensa que ofrecen materiales de otra índole y de mayor calidad que la que ofrecen los diarios tradicionales. Entonces, es del interés de los diarios, al competir por el público, ¿verdad?, tratar de atacarnos, por ejemplo, a nosotros, que somos un medio independiente, o, digamos, tratar de no reflejar demasiado lo que hacemos, y para todo eso existen líneas políticas, divisiones políticas que hacen que la gente se alinee y empiece a repetir un discurso sin saber lo que está haciendo. Están diciendo, no, pero este es un terraplanista, no sabe lo que dice porque no estudió biología o porque no estudió medicina. Pero, ¿qué clase de cabeza es esa? Este es un problema político y es un problema histórico, no es un problema fundamentalmente médico. Esa es la opinión pública se ha polarizado cual si de religión se tratara o de simpatías deportivas se trataba. Pues yo estoy con la vacuna o estoy contra la vacuna, así como soy de Peñarol o de Nacional, o soy evangélico o católico. Por ahí va más o menos. Nos quedan pocos minutitos, Mazzucchelli, pero quisiera abordar sobre el tema que ha cobrado estados públicos en los últimos días, obviamente, y es que has declinado integrar el jurado para que la Dirección Nacional de Cultura te había invitado para premiar la labor intelectual en nuestro país. Abundanos un poquitito más sobre esa decisión. Bueno, cada 2, creo que es cada 3. El Ministerio de Educación y Cultura otorga un gran premio a la labor intelectual, que es un premio muy, digamos, es el premio más importante que hay en Uruguay en la labor intelectual, y se otorga normalmente a personas que están al final de su vida de producción intelectual. Normalmente se ha favorecido siempre la producción intelectual de alto vuelo, digamos, sea en, no sé, en humanidades o a veces en ciencia también. Por ejemplo, Daniel Vidart, que era una gran figura de Uruguay, conocida por todos, ¿verdad?, con un aporte extraordinario de decenas de libros. Académico en distintas universidades de toda América y del mundo. Exacto, una figura maravillosa y que yo lo quería mucho, por cierto, y bueno, y
fue el último premiado, ¿no? Digo esto para dar una idea de quiénes son los premiados, ¿no? Bueno, a mí me propusieron para integrar el jurado y yo primero rechacé esa invitación porque ahí hay una información que es falsa, que dice que a mí me nombró la Universidad de la República. A mí no me nombró la Universidad de la República como jurado. Yo, digamos, fui como miembro de la Universidad de la República a un jurado, al jurado del Premio Nacional de Poesía de este año y del año pasado, o sea, se juzgan los 2 años a la vez este año, y dentro de cada uno de las categorías de jurados había que elegir a uno de los 3 jurados para que fuese parte del jurado del Gran Premio de la Labor Intelectual. Mi jurado, digamos, sí me eligió a mí, yo lo rechacé, insistieron, al final terminé aceptando medio a regañadientes, porque yo sabía o sentía que iba a pasar esto desde el primer día, que era, esto lo van a usar para promover políticamente y darle lustre intelectual a una de las figuras del GACH. No sabía si iba a ser Radio, si iba a ser Cohen, pero sentí que iba a pasar ponerte en offside a vos también. Y yo dije, yo de ninguna manera voy a avalar esto, y de hecho, no sé si lo van a reconocer, pero los 2 compañeros que están en el jurado saben esto porque yo lo dije en la deliberación que tuvimos cuando me pedían que fuera jurado. Y bueno, el día que me enteré fue el 12 de octubre. Me desperté y abrí el mail y estaban las postulaciones, me habían llegado todas las postulaciones finales, y había una que es anónima, no sé quién lo propuso, de Radi. Entonces dije, perfecto, hasta aquí llegué, escribí la carta y la mandé. No pensé nada, digamos. Al día siguiente, para contar una anécdota, tenía que presentarme a presentar un libro, a ser parte de la presentación de un libro de Luis Hierro López, a quien yo no conocía. Él me llamó, digamos, hace un año para pedirme un prólogo de un libro que él escribió, muy buen libro, sobre Joaquín Suárez, como una biografía histórica, digamos, de Joaquín Suárez, que es una figura interesante, ¿verdad?, de los primeros albores de la patria, ¿no? Y entonces yo acepté, hice el prólogo, y claro, el libro se presentaba el 13 de octubre, el miércoles, se presentó en el Teatro Politeama en Canelones. Entonces me habían invitado a ir y yo ni siquiera, digamos, lo pensé, pero dije, bueno, no voy a demorar mi renuncia porque tengo que ir mañana a enfrentarme al Partido Colorado entero. Yo no soy colorado, ¿no? Pero, digamos, no soy nada, ¿no?, ni colorado, ni blanco, ni del frente. Lo aclaro una vez más, porque hay gente que piensa que opero políticamente. No, o sea, vengo votando o en blanco o cualquier cosa desde hace muchas elecciones, y algunas no voté porque estaban en Estados Unidos además de las últimas. Pero bueno, me tenía que presentar al día siguiente. ¿Y qué hice? Bueno, me presenté igual, fui, le di la mano al expresidente Sanguinetti, hicimos algunas bromas sobre lo que estaba pasando, nos sentamos ahí como 2, digamos, ciudadanos liberales, republicanos, que entendemos lo que es la disidencia, la discrepancia, digamos, en opiniones, pero el respeto, y tuvimos una preciosa discusión sobre el libro de Luis Hierro, que terminó allí, con todo, había ministros, estaba el intendente Canelones, había un montón de gente, digamos, y no pasó nada. ¿Y le permitieron entrar sin estar vacunado a esa instancia? Y me permitieron entrar sin estar vacunado, y hablé sin tapabocas, igual que el presidente también, porque estábamos sentados en el escenario, separados, en fin. Y Hierro no tenía ningún riesgo porque estaba en Perú, que es el país que fue peor en el mundo en muertos por millón. En todo el mundo el peor país es Perú, o era, por lo menos la última vez que miré, puede ser que ahora sea el segundo, peor. Pero Luis estaba, digamos, en Perú, atrás de una pantalla, o sea que él también habló sin tapabocas En fin, lo que quiero decir con esta anécdota pequeña, digamos, es que no hay que confundir que uno tenga una opinión con el uso que los medios hacen, y los medios y los interesados en esta movida hacen políticamente, digamos. Entonces ahí ya aparece, en la diaria aparece una nota en donde dice que soy un poco menos un terraplanista y un negacionista. A mí no me hace nada, digamos. Yo he tenido mis opiniones durante muchos años y las he publicado, y voy a seguir haciéndolo. Y francamente no me interesa lo que diga, digamos, Twitter, en otro, para promocionar la revista, y lo cierro. Es decir, no entro en discusiones, ni leo lo que escribe nadie en Facebook. Y lo mismo pasa, bueno, con YouTube. En YouTube me censuraron el canal, ahora no puedo publicar unos videos hasta diciembre, porque digo cosas que no... Es decir, y yo no entiendo cómo, y no lo vengo entendiendo hace tiempo, cómo puede ser que la gente que debería hablar de esto, periodistas importantes que tienen una voz, digamos, en horarios centrales y demás, no dicen una sola palabra de la censura. O sea, supongo que estarán a favor, porque si no dirían algo, ¿no? Seguramente.
Aldo Bueno. Mazzucchelli, ha sido realmente un gusto dialogar con usted. Era necesario, hace mucho tiempo que veníamos intentando abordar este tema con alguien que pudiera profundizarlo de la manera que lo hizo usted. Somos de los que creemos que realmente hay una necesidad imperiosa y una avidez por parte de la gente de tener otra visión, escuchar otra campana, pero otra campana que sea fidedigna, porque también uno escucha mucha verdurita por ahí que termina Verdad, por... es verdad. Sí, termina por... En los dos campos hay mucha estopa, digamos, mucho relleno también. Exacto, es así. Así que le agradezco mucho la nota, quedamos a las órdenes por aquí, queda con mi número, yo quedo con el suyo, en cualquier momento volvemos a comunicarnos. Yo le agradezco mucho a usted y a su audiencia. Gracias.